nosotros ya seguimos los pasos. Yo les hablé de alcance, les hablé de lo que significaba la misión, la visión y todos estos factores para que tengan en claro cómo deben hacer ustedes un documento. Este documento está desde el punto de vista del contenido, no sé, pero cómo se debe elaborar un protocolo, deben seguir estos lineamientos. Acá, en este caso, está la identificación a través de la Subsecretaría de Salud Pública, el procedimiento, y refiere al protocolo relacionado con lo que significa la apertura inicial de fronteras. En este caso, la versión era ellos ubicaron el 1.0, o sea, independiente. Recuerden ustedes que, de acuerdo a que les dije, también se maneja el 0.0, 0.1, 0.2 y el código que no lo colocaron acá, la autoridad no lo puso, sin embargo, esto tiene una determinación de directrices a través de 12 páginas. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta allí? ¿Nada? Perfecto. Documento referido al protocolo de vigilancias de viajeros, apertura inicial de fronteras, fase 4. Fue elaborado por el Departamento de Epidemiología, revisado por la División de Planificación Sanitaria y aprobada por la Subsecretaría de Salud Pública. Recuerde que ahí tenemos que hacer una división. Cuando se habla de salud pública, se determina principalmente cuando esto están afectando a la comunidad, ¿ah? Como el COVID afecta a la comunidad, lo determina la Subsecretaría de Salud Pública. Está claro de que tenemos que tener un glosario y el glosario que determina este protocolo nos habla de CNE, que significa el Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud. Nos habla del concepto COVID-19, que es la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2. Nos habla de EPP, que es el equipo de protección personal. Nos habla además de MinSal, que determina el Ministerio de Salud de Chile. Nos habla del concepto de OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Nos habla de PDI, que es la Policía de Investigaciones. Nos habla de RCI, que es el Reglamento Sanitario Internacional. Y de la Seremía Regional Ministerial. Nosotros tenemos un código sanitario como país y ese código sanitario va a referirse a todas las medidas, resguardos, sanciones y demás que uno debiese tener para resguardar la salud de la población. Sin embargo, ese código sanitario también tiene un ente mayor que es el denominado RSI, Reglamento Sanitario Internacional. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta allí? ¿Nada? ¿Nada? Perfecto. Como todo tipo de actividad y protocolo, yo eso se los expliqué, se los enseñé la clase anterior. Debemos hacer el inicio a través de una introducción. Este documento refiere a la introducción de la siguiente manera. La vigilancia de viajeros requiere de un análisis de escenario epidemiológico, teniendo en cuenta un contexto local de los países de origen y de destino. Ojo con esto, no existe ni un país sin riesgo, reitero, no existe ni un país sin riesgo, porque esto es una pandemia.
Al considerar la posible importación o exportación de casos en el contexto de los viajes internacionales, por lo que resulta necesario realizar una evaluación y gestión de riesgo exhaustivas, y esto toma una vital importancia continua, que permita identificar, reducir y mitigar estos riesgos. Debido a que hay un proceso epidemiológico con base COVID-19, este va a variar entre los países. Los viajes internacionales conllevan diferentes niveles de riesgo de exportación, importación del virus COVID-19 según el país de llegada y salida del pasajero. Se consideran cuatro escenarios respecto a la situación epidemiológica de cada país. Por eso que se hace la siguiente subdivisión. Van a estar aquellos que se denominan sin casos, y esto se va a determinar a través de países, territorios, áreas sin casos confirmados. Ese es el primer grupo. Va a aparecer un segundo grupo que va a determinar casos esporádicos, países, territorios, áreas con uno o más casos importados o detectados localmente. Aparece un tercer grupo que nos va a hablar de agrupaciones o clústeres, que van a ser los países, los territorios, áreas que experimentan casos agrupados en tiempo, ubicación geográfica y o exposiciones comunes. Ahora, aparece la transmisión comunitaria. Países, áreas, territorios que experimentan brotes más grandes de transmisión local definido a través de una evaluación de factores que incluyen, entre otros, gran número de casos no vinculables a cadena de transmisión. ¿Alguien me podría dar una explicación a qué se refiere o qué aspectos o qué se pierde cuando hablamos de gran número de casos no vinculables a cadena de transmisión dentro de todo lo que hemos aprendido? Por ahí está la respuesta. Ya, pues, chiquillos, ya, chiquillas. Hola, soy Eric. Estoy participando hoy día por primera vez. No había tenido la oportunidad de participar con ustedes. Y yo creo que eso se denomina a cuando no se puede rastrear de dónde fue el origen. Ya, perfecto. Entonces, los que ya han participado, ¿qué se pierde? La trazabilidad. Ya, perfecto. Me había asustado, pensé que estaba solo. Ya, la trazabilidad. Entonces, cuando se pierde la trazabilidad, no puedo determinar la cadena de transmisión. Por eso que resulta muy importante mantener la trazabilidad activa, porque si no, ¿no es cierto? No vamos a tener el seguimiento qué país tiene graves problemas con la trazabilidad y el seguimiento latinoamericano? País vecino, Perú. Bolivia, 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 ¿ya? Porque Perú también está inmerso, ¿no es cierto?, con una gran cantidad de contagios, pero por ejemplo ha realizado mucha mayor cantidad de exámenes de trazabilidad en relación a Bolivia. Los otros factores, ¿no es cierto?, van a incluir, recuerde que todo esto está involucrado referente al comportamiento. Argentina tiene un tremendo problema desde el punto de vista de escape COVID y ahora les va a aumentar, po. Ustedes saben por qué cree que se van a aumentar, ¿no es cierto?, por todo lo relacionado con el funeral de Diego.
Ahora bien, gran número de casos de vigilancias de laboratorio Centinela. Ya todos ustedes conocen el concepto Centinela, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Chiquillos, sí, sí. ¿Se acuerdan? Cuando sí, hablamos muchas veces del proceso Centinela y múltiples clústeres no relacionados en varias áreas del país, territorio y área. Y queda pendiente la clasificación de transmisión que no se ha informado a la OMS. Ahora bien, en estricto rigor, debe haber una información periódica de los casos encontrados de todos los países a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, haciendo un resumen, están los 100 casos, los casos esporádicos, las agrupaciones o clústeres, la transmisión comunitaria y pendiente. ¿Dudas hasta allí? ¿Nada? ¿Clarito? sí, Ya. El riesgo que se refiere a la importación de casos en el país de llegada va a tener varios factores que se tienen que verificar, donde va a estar incluida la situación epidemiológica en el país de salida y el país que llega. Ojo con lo siguiente. Cuando el país de salida y el país de llegada van a tener la misma cantidad de intensidad de transmisión, la misma cantidad, por ejemplo, de contagio o parecido, en forma inmediata, usted tiene que suponer que no existe un riesgo sustancial de impacto potencial en relación a la situación epidemiológica actual. Pregunta desde su punto de vista, ¿cuál es la situación epidemiológica actual del país? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es su opinión? que en este momento estamos como en menor intensidad. Menor intensidad, ya. Y en relación a los contagios, contagios, eh, ¿cómo va? Estamos sobre 1000 aproximadamente diarios, ¿cierto? Y eso, Claro, y eso no ha bajado. Entonces, hay un proceso epidemiológico aún, sí, epidemia, ¿cierto? No estamos al nivel, ¿no es cierto?, de algunos países con el segundo brote, principalmente porque no hemos tenido un segundo brote, pero, por ejemplo, Alemania se constató 1 millón de contagiados ayer. Sin embargo, vuelvo a reiterar, cuando hay un país, ¿ya?, de donde sale el extranjero y llega a otro país que tiene el mismo impacto referente a la epidemiología, vamos a decir que no hay un riesgo sustancial. ¿Ya? Ahora, cuando el país de salida va a experimentar una transmisión más intensa del COVID-19 que el país de llegada, el riesgo de afectar negativamente la situación en el país que llega va a ser mayor. Ahora, cuando el país de salida o localidades fronterizas están experimentando una transmisión menor, entonces el riesgo va a afectar adversamente la situación epidemiológica en el país de llegada va a ser menor. ¿Todo claro eso? sí, claro, todo eso. Ya, el resto, claro, sí, ya, el resto. Recordar de que yo a ustedes en la clase anterior
les di los lineamientos referentes a lo que significaba un sistema de gestión. Este protocolo se realizó bajo los entes generales cuando vimos el Ríos o cuando vimos lo que es el ODI-COVID. Ustedes me construyeron y referente a eso aparecía el nombre, aparecía lo que significa la identificación de su empresa y después yo le dije que podían colocar 00 determinando la primera versión. En este caso ellos determinaron 1.0 y de aquí en adelante se tienen que colocar las páginas. Recuerde que ¿cuándo vamos a ir cambiando el procedimiento? A medida que hechos ocurran. A medida que vayan apareciendo nuevos hechos. Muy bien. Referente a cómo se vaya comportando el agente COVID. Yo también les dije, siempre construyan un documento con un objetivo general y objetivos específicos. En este caso, está bien determinado porque habla del objetivo general y dice limitar la propagación del COVID dentro del país en contexto de inicio de una apertura gradual de fronteras. Ahora, referente a los objetivos, ¿cómo les dije a ustedes que tenía que hacer el inicio del enunciado del objetivo? ¿Con qué tenía que comenzar? Ahí lo tienen, pues, ¿con qué está comenzando? Dice objetivo general, ¿con qué comienza? Yo se los dije. Con limitar la propagación del COVID. No, referente a los objetivos en general. Todos los objetivos tienen que comenzar con un Un verbo. verbo, pues. Acuérdese, todos los objetivos tienen que comenzar con un verbo. Si esto también nos tiene que ayudar a nosotros por lo que significa el sistema de gestión. Entonces, si usted observa acá, el objetivo general dice limitar la propagación del COVID-19 dentro del país en el contexto de inicio de una apertura gradual de fronteras. Ahora bien, determina objetivos específicos. Evitar el ingreso al país de viajeros con síntomas compatibles con COVID-19. Evitar el ingreso al país de viajeros con evidencias de laboratorio de infección COVID-19. ¿Ya? Ojo, y aquí se refiere a los asintomáticos. Después se da cuenta usted, se refiere a los asintomáticos porque toda persona que llegue al país va a tener que venir con su examen PCR. Evitar el ingreso al país de viajeros catalogados como contacto estrecho de una persona confirmada con COVID. Detectar oportunamente viajeros que durante su periodo de cuarentena o seguimiento en Chile se transformen en casos de COVID-19. Entonces ahí tenemos el objetivo general, tenemos los objetivos específicos. Toma una vital importancia el código sanitario. A través del código sanitario se implementan los sumarios sanitarios. Y en su artículo 22, el Código Sanitario Nacional dice, será responsabilidad de la autoridad sanitaria el aislamiento de toda persona que padezca una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y especialmente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia de aislamiento en domicilio, deberá ser internado en un establecimiento hospitalario u otro local para este fin. Luego dice el Reglamento Sanitario Internacional. Nosotros, por estar adscrito a la OMS, vamos a decir que también somos regularizados por el Reglamento Sanitario Internacional. El Código Sanitario Nacional es regularizado por el Reglamento Sanitario Internacional. Y luego ya habla, ¿no es cierto?, del decreto 4 del 5 de febrero del presente año sobre la alerta sanitaria para emergencia de salud y la
importancia internacional por brote COVID-19. Y luego aparecen todos los demás del punto de vista legal. Y fíjese pues, esto también lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos participando, chiquillos. ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije yo? Visión, misión, políticas. ¿Y este documento les hablé del alcance? Sí, pues ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Qué es el alcance? ¿Qué es el alcance? ¿Nadie se acuerda? Profesor, parece que no lo dijo, yo no lo tengo anotado. A ver, hablamos de misión, de visión con ustedes. Sí, habló de la misión, la visión, la política, el proceso de mejoras continuas, la introducción, objetivo general. ¿Y no les Pero el hablé del alcance no. alcance? No, yo tampoco lo recuerdo. Ya, entonces culpa mía. Ya, siempre cuando se hable de alcance, se va a referir a las instituciones o a las personas que este reglamento va a determinar. Por ejemplo, hoy sí parece que se los dije cómo voy a estar. Por ejemplo, yo les hablé del sitio y el alcance. ¿O no les hablé del sitio y el alcance? ¿Tampoco? No, ¿No? Ya. El alcance se refiere, vuelvo a reiterar, a aquellas instituciones, aquellas personas que van a estar intrínsecamente ligados con la actividad. Por ejemplo, si la Claudia hace un procedimiento, el alcance va a ser usted, van a ser los trabajadores y van a ser las personas que visitan el lugar. Ese va a ser el alcance. Ahora, algún tipo de documento habla de sitio y alcance. Y el sitio va a ser el lugar específico donde este documento va a tener validez. Por ejemplo, yo puse como ejemplo a la Claudia, dijimos el alcance de esas personas y el sitio va a ser su local. ¿Se entendió, chiquillos? sí, Chiquillas, sí, ahora sí. profesor. Entonces no les había dicho esto. No, profesor. Ya, discúlpenme entonces, disculpen, es culpa mía esta cuestión. Entonces siempre tiene que ir el alcance, ¿ah? Por si acaso. Y en este caso, el alcance se refiere a las acciones a realizar para vigilar a los viajeros internacionales, ojo, chilenos y extranjeros, y estos son los entes que van a participar. La Oficina RCI del Ministerio de Salud, la Policía de Investigaciones, la Seremía de Salud y la concesionaria del aeropuerto. Estamos claros que debemos respetar el plan paso a paso y vamos a decir que en relación a lo que significa el ingreso y la apertura de fronteras, solo se podrá realizar desde el punto de vista de viajeros internacionales a través del aeropuerto de
Santiago Arturo Merino Benítez. Esto tiene como 8 días, 9 días nomás, ¿ah? Así que es nuevo. Para la correcta implementación de la vigilancia de viajeros, existe un software ya a través del cual los viajeros internacionales residentes y no residentes deberán autorreportar su salud y la dirección donde se encuentra. Ojo con esto, ya ingresan, entonces la autoridad les va a hacer un seguimiento permanente del lugar específico donde se encuentran y ojo con esto, esto va a determinar un proceso que lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora, se va a hacer un seguimiento hasta por 14 días, contada desde la fecha de su ingreso. El autorreporte se debe hacer en forma independiente de que si el viajero tiene o no PCR negativa tomada en el país de origen en Chile. Es decir, usted llegó como extranjero al país, tiene una PCR negativa, sin embargo, es obligación que usted reporte su estado y dónde se va a encontrar durante un periodo de 14 días. ¿Les queda claro hasta allí? ¿Sí? No están muy participativos hoy día. Sí, profesor. Ya, ok. ¿El resto les queda claro hasta allí? Sí, todo Ya, claro. ya, Sí, perfecto. profe. Ya, perfecto. Para la correcta implementación de la vigilancia de viajeros, ya lo vimos eso. En forma paralela, se va a incorporar en la plataforma C19 un formulario de seguimiento de viajeros que va a determinar aquellos viajeros que se autorreportan. Por su parte, las Seremis de Salud podrán acceder diariamente a este formulario con el fin de poder fiscalizar aquellos viajeros que no se han reportado las últimas 24 horas o que han generado alertas en el sistema, ya sea por reportar síntomas compatibles con COVID-19, por haberse realizado un PCR en Chile o por declarar haber acudido a un servicio de urgencia. Este protocolo no va a aplicar a los viajeros que ingresan por otros puntos de entrada, terrestres, marítimos, etc., quienes van a seguir la normativa ya vigente. Protocolo de seguimientos de viajeros internacionales. La vigilancia de viajeros internacionales se define según los escenarios del estado de apertura de frontera y, ojo, con base a la situación epidemiológica de transmisión del virus de cada país de origen. En el actual escenario, los viajeros internacionales serán categorizados según su riesgo. Reitero, los viajeros internacionales serán categorizados según su riesgo, dependiendo del nivel de transmisión COVID en los países visitados en los últimos 14 días. Ahora, si el individuo sale, vamos a decir, de Noruega, llega a Perú, lo que va a verificar la autoridad sanitaria va a ser cómo está el proceso de transmisión en el país que estuvo durante esos 14 días. Ojo con eso. Primeras 2 semanas, donde vamos a determinar 23 de noviembre al 7 de diciembre inclusive.
se colocan fechas porque recuerde que cuando vaya variando el comportamiento del agente COVID, se podría modificar. Los extranjeros no residentes tendrán que cumplir obligatoriamente una cuarentena de 14 días al llegar a Chile, aunque tengan un PCR negativo. Esta medida estará vigente por un máximo de 2 semanas a partir del 23 de noviembre. Por otra parte, el plan de reapertura mantiene la trazabilidad de los viajeros para identificar brotes a tiempo, por lo que todos los que ingresan al país quedan en un periodo de vigilancia de viajeros por los 14 días siguientes a su ingreso. Ahora, es una obligación que en esos 14 días de vigilancia que van a tener, es una obligación del visitante informar diariamente su ubicación y sus condiciones de salud a la autoridad sanitaria. ¿Cómo se va a hacer esto? A través de un sistema informático que se va a disponer, la autoridad sanitaria la va a disponer, y que en el fondo es primero con un código QR y lo otro es con que usted tenga que estar informando en forma diaria a través de un correo. Eso es una obligación, ¿eh? Recuerde de que esto está intrínsecamente ligado a la autoridad. Y ellos son los que van a controlar esto. Ahora, el código sanitario es el ente que a nosotros nos regulariza, entrega sanciones, entrega medidas, comportamientos. Ojalá que usted le pudiese echar un vistazo. Lo único que me interesa es que vean algunas cosas nada más, porque es un tremendo libraco, ¿ya? Entonces, hasta allí, ¿todo claro? Sí, todo claro. Ya, Pero el resto, por favor. ¿Todo claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Requisitos de ingresos. Viajeros no residentes en Chile, provenientes de países con transmisión comunitaria. Reitero, viajeros no residentes en Chile, provenientes de países con transmisión comunitaria. ¿Qué es una transmisión comunitaria? Yo se lo expliqué con un ejemplo. Acuérdese. es cuando hay un contagio en una determinada área. Ya. ¿Qué más? ¿Se acuerdan cuando yo les dije y les hablé de neumonía comunitaria? ¿Se acuerdan? Claro. Es como cuando una familia se resfría y se resfrían todos los de la familia, una cosa así. Ya, transmisión a lo que significa los que me rodean, ¿no es cierto? No del punto de vista laboral, sino que me están en contacto directo con toda la población. ¿Ya? Ahora, a todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión, que van a ser exigidos por la aerolínea. Primero, deben completar
deben completar el formulario Declaración Jurada de Viajeros. Esto lo encuentra en la página C19. De forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. Hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregarán la información, primero, de contactos, antecedentes de salud y de su viaje. Y el viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancias de viajero. Acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajeros. La declaración jurada solo podrá ser llenada por viajeros asintomáticos y que no hayan sido contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19. Ahora bien, sacarse, porque hemos hablado mucho de las personas que son asintomáticas del COVID. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Sí, Ya. No se refiere a esos individuos, ¿pues? Se refieren a los viajeros asintomáticos que no han sido contactos estrechos en caso confirmado de COVID. Entonces, lo primero, una declaración jurada de viajeros, donde tiene que colocar todos esos antecedentes que le nombré. Debe presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada de viajeros un resultado negativo de test PCR para SARS-CoV-2. El resultado tiene que cumplir dos condiciones. No podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile. Entonces, sacarse de la cabeza lo siguiente. Nosotros analizábamos y teníamos claro y pensábamos, ¿no es cierto?, que el concepto de las 72 horas se tenía que determinar hasta que ingresara al país. Gira a la derecha hacia Avenida Chorrillos. Bájale un poquito eso. ¿Ya? Entonces, en relación a eso, tenemos que tener claro que las 72 horas que se pide como máximo después de tomado el PCR va a ser desde el momento de salida del último vuelo al final de Chile, no el momento que llega al país. Vuelvo a reiterar, no el momento que llega al país. Y la segunda condición es que debe haber sido realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad del país de cual salió. Esto es tremendamente importante también. Deben presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada de viajeros un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas al COVID-19 durante la estadía completa en el país. El monto mínimo que tiene que tener este seguro para ingresar a Chile tiene que ser de $30.000. Reitero, el seguro que se les va a pedir en el país para ingreso tiene que estar determinado un monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Si no, no podrá ingresar. ¿Por qué se hace este seguro? ¿Por qué se pide este seguro? ¿A quién se le ocurre? Para poder Cubrir cubrir gastos tu gasto en médicos, enfermedad, o sea, insumos. del COVID. Claro, porque en caso de que no tenga el seguro, va a tener que asumir el Estado.
y no son precios, no se gasta muy poco en el tratamiento referente al COVID. Todos quienes ingresan al país tienen que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días desde que ingresan a Chile. Deben completar, ojo con esto, deben completar durante 14 días un formulario de autorreporte de síntomas y localización. Es decir, obligación de la persona que ingrese al país, por ejemplo, un turista, es durante 14 días llenar la encuesta de viajero. ¿Dónde va a llegar esto? La encuesta va a llegar a su correo y usted tendrá que diariamente enviarlo a la autoridad sanitaria. ¿Durante cuánto? 14 días. 14 días. De no hacerlo, ¿no es cierto?, aparece el código sanitario que determina problemas desde el punto de vista penal y que son los famosos sumarios sanitarios, ¿ya? Ahí determinamos el sumario sanitario. La característica esencial de Chile, yo no sé si se los dije a ustedes, una de las cosas que sí he de reconocer como país, por los años 60, 70, nosotros teníamos una muy buena calidad de salud pública. Y las muestras están a la vista. Se determinó, se manejó muy bien lo referido a muchas enfermedades que ya hoy en día ya no pertenecen a lo que significa nuestra actividad laboral, están erradicadas. Y eso es porque se hizo una muy buena actividad referente a la salud pública. La salud pública está interrelacionada con la comunidad. Chile se manejó bastante bien en eso. Si alguien reporta síntomas compatibles con el COVID-19, ojo, deberá iniciar un autoaislamiento y reportar sus síntomas y esperar el contacto de la autoridad sanitaria. En el caso que los síntomas sean muy importantes, quien reporta debe acudir a un centro asistencial a la brevedad con mascarilla y evitando hacer uso del transporte público. Vamos a analizar a este grupo. Viajeros no residentes en Chile, provenientes de países sin transmisión comunitaria. Sin transmisión comunitaria. Un ejemplo, ¿quién está determinado en América Latina sin transmisión comunitaria? Porque eso es de acuerdo a la cantidad y todo lo demás. Un solo país, pues yo se lo nombré. Cuando comenzamos las clases. Uruguay, recuerde. Pido disculpa, yo estuve ausente en las primeras clases. Ya. ¿Las niñas se acuerdan ahora? No se acuerdan. Ya. A todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de 3 documentos de viaje. ¿Cuándo se va a hacer esto? Al abordar el avión. ¿Quién va a revisar la aerolínea? Primero, deben completar el formulario Declaración Jurada de Viajeros del C-19 de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregará información de contacto,
antecedentes de salud y de su viaje, y el viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajeros. Estamos hablando de viajeros no residentes en Chile provenientes de países sin transmisión comunitaria. Deben presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada de viajeros, un resultado negativo de un test PCR para SARS-CoV-2 con el que podrá eximirse de la cuarentena obligatoria. Este resultado negativo de test debe cumplir dos condiciones. Lo que habíamos conversado anteriormente, no podrán tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de la muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile. Y debe haber sido realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad, no de Chile, ¿ya? De la localidad de cual salió él. Hasta ahí, dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? Van entendiendo, ¿cierto? Sí, Ya. Sí, sí. Ya, Gino, bien. ¿El resto están entendiendo las niñas? ¿Todo les está quedando bien claro, chiquillas? ¿Sí? Sí, sí. Ya, perfecto. Un minutito que me quedé sin agua. Ok. Luego de eso, debe presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada, también un seguro con el monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos. Deberá completar durante 14 días un formulario de autorreporte de síntomas y localización, que esta encuesta la va a recibir en forma diaria en su correo electrónico. Si alguien reporta síntomas compatibles con COVID, debe realizar un autoaislamiento, reportar los síntomas y esperar el contacto con la autoridad sanitaria. El otro grupo, chilenos y extranjeros residentes en Chile. Las fronteras nunca se han cerrado, ¿eh? Ojo con eso, para los chilenos y extranjeros residentes. Y estas son las condiciones de entrada para ellos. Al igual que en los otros pasos, en los otros grupos, la declaración jurada de viajero, y exactamente lo mismo, ¿ya? Eximirse de la cuarentena obligatoria, no podrán tener una antigüedad mayor a 72 horas de la toma de muestra y debe haberse tomado el examen en un lugar que esté reconocido por la autoridad sanitaria del país. Al igual que en los otros casos, durante 14 días ha de llenar este formulario durante 14 días en forma diaria.
Una vez en Chile, el movimiento de chilenos y extranjeros entre comunas y regiones se debe hacer respetando las restricciones del plan paso a paso, que es la estrategia gradual para enfrentar esta pandemia. Según la situación sanitaria de cada zona en particular, situando a cada comuna en uno de los pasos, 5 pasos posibles, con restricciones y obligaciones específicas. Entonces, el movimiento regiones está claro. El movimiento entre regiones solo se permitirá entre comunas que estén en el paso 3, paso 4 o paso 5. Solo se ha de permitir en esos pasos. Recuerda que en otros no se puede transitar libremente. 3, 4 y 5. Si el viajero llega a San Pedro de Atacama, por ejemplo, y está un periodo de 7 días y su opción de tránsito es terminar sus vacaciones en Arica, el viajero tendrá que informar el cambio de lugar territorial a donde él se trasladó. Tiene que informarlo. Está claro que el viajero, de acuerdo a dónde se va a trasladar, debería él verificar el concepto de paso a paso referente a las etapas en que está el lugar que él se dirige. Eso es lógico. Ahora, entonces hablamos de 2 semanas, 14 días, que estaban verificables desde ¿qué fecha? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? Cabros jóvenes, De chiquillos. noviembre, me parece. De Noviembre, noviembre. diciembre. Noviembre, diciembre, me parece. ¿Ya? ¿Cuándo de noviembre? El 7 parece de noviembre. ¿No? ¿Quién da más? El 7 de noviembre. El resto, Hasta, ay, no me acuerdo de 24 diciembre. de noviembre. 24 de noviembre. El resto que dice, No, no. este periodo se determina desde el 23 de noviembre. Vean 23. ahí. Hasta el ¿Ya? 7 de diciembre era. Me 7 de equivoqué. diciembre. Ya, pero no importa, porque contestaron, la Claudia estuvo a punto de 23 de noviembre al 7 de diciembre, 14 días, 14 días. Entonces, eso es la primera etapa. ¿Por qué 14 días? Porque con 14 días, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que necesita el virus para manifestarse si Ya, es que alguien lo posee? perfecto. Bien, bien, bien. Ahí sí me gustó. Ahora, entonces, 14 días y vimos los grupos y todo lo demás. Sin embargo, aquí aparece un nuevo aspecto y que lo vamos a determinar de acuerdo a lo que estábamos viendo recién. Tercera semana hacia adelante, es decir, a partir del 8 de diciembre. Luego de las 2 primeras semanas, los viajeros podrán entrar al país con 3 documentos exigidos, detallados en el punto requisito de ingreso del presente documento, y podrán eximirse de la cuarentena obligatoria. Reitero, y podrán eximirse de la cuarentena obligatoria. Requisitos de ingreso. Viajeros no residentes. A todos los pasajeros, a todos y de todas las edades, se le exigirá la presentación de 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión, que serán revisados y registrados por lo que significa la aerolínea. Primero,
la declaración jurada de viajeros de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregarán información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje. El viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajeros. La declaración jurada solo podrá ser llenada por viajeros asintomáticos que no han sido contactos estrechos en casos confirmados de COVID-19. Ahora bien, al igual que lo que analizamos en los puntos anteriores y en los grupos anteriores, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile. Y aquí no olvidar, no se refiere, se los voy a repetir, al momento de llegar al país, sino que desde el momento en que usted asume el viaje con destino a Chile. Al igual se pide el seguro por $30.000 y deberá completar durante 14 días el formulario de autorreporte de síntomas y localización. Esto se va a realizar con la encuesta que el viajero va a recibir en su correo electrónico. Al igual que en las otras situaciones, se deberá iniciar un autoaislamiento y reportar sus síntomas. Cuidado con un micrófono que está abierto por allí. Se lo llevó tu papá. Chuchillo, ¿te acuerdas cuando necesidad y no se pagó? Cuidado con un micrófono que está abierto. Chilenos y extranjeros residentes en Chile. Las fronteras nunca han estado cerradas para los chilenos y extranjeros residentes. Y al igual que vimos anteriormente, el periodo de vigilancia. ¿Por cuántos días dijimos el periodo de vigilancia? 14 días. 14 días. Siguen las mismas condicionantes. Lo mismo. Lo mismo. Y vuelvo a reiterar, solo se permite el traslado entre regiones a aquellos que estén en paso 3, 4 o 5. Hasta el momento 3, 4 porque no tenemos a nadie con 5. ¿Eh? Ahora, determinamos las acciones prioritarias según la institución. Corresponderá a la PDI ser aquella institución que chequea, verifica y que hayan pasado los controles sanitarios en el punto de entrada y puede revisar que los viajeros internacionales cuenten con toda la documentación exigida al momento del ingreso. Me comentaba un amigo que periodo más o menos en el Arturo Merino Benítez de estancia verificando documentos son como 3 horas, 4 horas, ¿eh? Harto rato. Es un periodo tedioso en realidad. ¿Ha ido hace poco usted? Sí, he pasado por esos controles. Sí, y ahora con el COVID es mucho más. Mucha la cantidad de tiempo que se tiene que asumir y nosotros que los varones que somos un poco impacientes en eso, las damas tienen mucha más paciencia, pero hay que hacerlo. Y en el caso de que un viajero no tenga toda la documentación, la PDI regresará al extranjero al país de origen. Si el viajero declara estar con síntomas en el momento de su ingreso, el Contralor de PDI informará
a sus superiores. Y ahí se activa el protocolo COVID-19. El Centro Nacional de Enlace va a descargar en forma diaria desde la aplicación RedCap el estado de seguimiento de los viajeros y revisará el estado de seguimiento realizado por las seremías de salud de cada región, accediendo al formulario disponible en el C19. Tendrá que elaborar un informe semanal del estado de seguimiento de los viajeros reportados por la Seremi de Salud. Esto es una obligación, ¿eh? En caso de confirmarse un caso en un viajero, el CNE informará a las autoridades nacionales y enviará la notificación al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional del país de origen del viajero. Cuando se confirme un caso de COVID-19 en un viajero internacional, el CNE se encargará de solicitar a la línea aérea la lista de pasajeros para ubicar los contactos y la derivación a la seremía respectiva para la realización de investigaciones de contacto. Por lo menos acá se puede tener un buen control porque tienen que tener claro de que siempre las aerolíneas tienen el listado de todos los pasajeros, por lo tanto es fácil ubicarlo. Esto está directamente relacionado con la línea aérea. La Seremi de Salud. La Seremi de Salud se va a determinar como el responsable técnico de realizar el seguimiento de viajeros para detectar a quienes no cumplan adecuadamente con el autorreporte de su estado de salud y ubicación. A los viajeros que reporten síntomas se les ha de realizar un test PCR o consulten en un servicio de urgencia, ¿ya? Ojo con eso, o sea, ese es un seguimiento que ha de tener en forma permanente la autoridad sanitaria. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿Todo claro, chiquillas, chiquillos? Sí, todo claro. Ya, el resto, chiquillas. Sí. Ya, perfecto, Gino. ¿El resto? Sí. Ya, Pamela. ¿El resto? Vamos. No hay dudas. Ya, No, profesor. ya. Referido. Recuerden que el único lugar por donde pueden ingresar los extranjeros a través del protocolo de fronteras es a través de el ente principal que tenemos nosotros, que es el aeropuerto de Santiago, Arturo Merino Benítez. Ningún otro aeropuerto está ligado con la posibilidad de ingreso. Las empresas concesionarias va a disponer los espacios para la ubicación de mensajes de comunicación de riesgo, audio de cuñas informativas que se reproduzcan cada cierto tiempo en los terminales aéreos. Me dijeron que se está haciendo en forma habitual en el aeropuerto de Santiago. Yo hace tiempo que no viajo. Residencias sanitarias. Todos los viajeros que deban realizar cuarentena
podrán realizarla en el domicilio registrado en la declaración jurada o en una residencia sanitaria. Y esta se puede hacer hasta a través de este número, 800-726-666. Si el individuo necesita mayor información, y eso también ustedes tenganlo claro, verifiquen esto. La página, hay un protocolo de residencias sanitarias. Este es un esquema que realizan, pero les voy a explicar con este otro que está mucho más claro. Este es un flujograma. Tenemos el ingreso a Chile y hace una subdivisión donde tenemos el extranjero con PCR negativa. Tenemos el chileno al lado o extranjero residente con PCR negativa. Tengo PCR negativa en el extranjero, tengo PCR negativo en el chileno. El seguimiento que vamos a realizar previo a la declaración jurada y el ingreso al país donde se va a escanear el código QR. En este caso, para el extranjero con PCR negativo, para el chileno o el extranjero residente con PCR negativa, se va a realizar el seguimiento epidemiológico por 14 días. ¿Se recuerdan? Sí, sí. Ya. Si aparece un chileno o un extranjero residente sin PCR, la cuarentena va a ser por 14 días o hasta que aparezca el resultado del PCR que se le tomó en Chile. Nuevamente, ingreso a Chile, el extranjero o el chileno extranjero residente con PCR negativa va a ingresar al seguimiento, que es una obligación por parte de él, determinar lugar, cómo se siente en relación al COVID, y eso va a ser por un periodo de seguimiento de 14 días. Ahora bien, si yo llego sin PCR, es determinar una cuarentena por 14 días o hasta tener el PCR negativo. El seguimiento del día 1 al día 14 se hará efectivo diariamente, donde el viajero va a reportar las condiciones de salud en que se encuentra y el lugar donde está. Si no genera alerta al día 14, reitero, si no genera alerta al día 14, se le va a dar un egreso, es decir, una salida del seguimiento epidemiológico del viajero. Entonces ya no va a haber seguimiento. ¿Clarito? Sí, claro. Ya. Sí. Si entre el día 1 y 14 no se reporta por un periodo de 48 horas, es decir, le llegó su correo donde le dice tiene que reportar el lugar, las condiciones de salud, en un periodo de 48 horas, se procede a determinar alerta de seguimiento personalizado.
reitero, alerta de seguimiento personalizados. Usted llegó el extranjero, se le dio el correo al cual debe verificar el lugar, la ubicación, y no hay una respuesta de la persona del extranjero que ingresó al país. De inmediato determinamos, ¿no es cierto?, se genera el procedimiento de alerta para el seguimiento personalizado. Ahora, la localización, los signos y síntomas, recuerde, les dije también a la gente que llega a su local, el servicio de urgencia y la toma de examen del PCR va a generar un seguimiento de viajero. Entonces va a hacer aplicación diaria de un score, que es una página de seguimiento, y el cruce de laboratorios y la notificación, donde habla una aplicación diaria de score también de seguimiento. Por lo tanto, cuando existen dos signos o más síntomas, podríamos colocar, por ejemplo, anosmia. ¿Qué es lo que dijimos que era la anosmia? Chiquillos, ¿qué es anosmia? Ya pues, la respuesta, lo vimos ayer. Pérdida de... ¿Del olfato? Ya, del olfato. ¿Y la geusia, qué es lo que es? Del Pero ayer no gusto. tuvimos clase nosotros con usted. Antes de ayer entonces, antes de ayer lo vimos. Pero lo vimos. Consulta en servicio de urgencia y la toma de examen PCR. Ahora, siempre vamos a identificar a este individuo como sospechoso, ya previo a lo que significa el resultado del PCR. Al generarse la alerta de seguimiento personalizado, vamos a determinar fiscalización y la evaluación y notificación como caso sospechoso. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Les quedó claro? Sí, ahora sí me quedó muy claro. Perfecto. El resto, Sí, profesor. Sí. ya. Eh, ¿Qué les parece este documento? ¿Su Me opinión parece muy personal? interesante. Está muy bueno. Ya, perfecto. ¿El resto qué creen? Ahora, si encuentran de que no les gustó, digan, pues no me gustó. ¿Qué opinión tienen? Yo todo encuentro muy bueno porque le sirve a uno para ir aprendiendo. Como son cosas nuevas Sí, para uno, por supuesto, por claro, supuesto. entonces uno va aprendiendo, entonces igual son buenas. Perfecto. Reparos al documento. Hay cosas que no cree que podrían ser, hay cosas que a lo mejor están de más o faltan cosas. ¿Qué creen ustedes? Hoy día no hay muchas ganas de Yo participar. encuentro Parece, que porque es están viernes, parece. como bien, o sea, no entiendo mucho, pero por todo lo que está diciendo usted y por lo que vemos en la gráfica y todo eso, encuentro yo que está bien, no sé. Esa es mi opinión mía.
Considero que Miren, este documento está mejor explicado que la gráfica anterior. La gráfica anterior era como muy enredada. sí, sí, viendo esto acá, ustedes lo observan, están todos los pasos a seguir. Miren, lo que pasa es que aquí en el fondo se está buscando la reactivación económica, principalmente del turismo. Y es sí o sí, pero acá va a tomar vital importancia cómo actúe el visitante, porque si no actúa bien, nos va a generar problemas, nos va a generar graves problemas. El hecho de no informar, el hecho de decir o mentir en lo que es la documentación en sí, también es un problema. Pero para reactivar, pero para reactivar se tiene que hacer algo. Y en relación a eso, uno encuentra que no es un mal documento. Ahora es el control, cómo se va a realizar el control, porque igual uno también se tiene que, recuerda que una de las cosas que conversábamos bastante es la famosa empatía, que uno se tiene que colocar en el lugar porque en relación a lo que significa la fiscalización, no son muchos los fiscalizadores, entonces, y uno va a tener que tener claro eh, cómo va a ser el concepto de entrada y demás. Ahora, si me consultaban hoy día, si por ejemplo hay un escape y eso va a quedar de acuerdo a lo que determine la autoridad sanitaria, en este caso el ministro, si hay un país que tiene un escape masivo de la gente COVID, el Estado determinará qué país podrá ingresar y qué no. En la segunda ola hay países desarrollados que han tenido un escape masivo, entre ellos Alemania. Si uno analiza, 1 millón de contagiados tuvo en un día. Dudas hasta allí. Consultas, preguntas. Dudas, preguntas, consultas. Por mi parte, ninguna. ¿Nada? Ya, el resto, chiquillas. No, Ninguna. Ya, ya. Esto está como clarito, ¿ah? Está como clarito. Ya, entonces, muy importante, reitero, a usted esto no, en el fondo está intrínsecamente ligado con el viajero, pero sí usted tiene que tener el concepto claro. Ustedes atienden público, entonces es importante que tengan el conocimiento base de cómo va a hacer esto, al igual que todos los otros que hemos analizado. Sí, recuerden ustedes que hemos hecho una cantidad de documentación más o menos importante y eso tienen que adaptarlo y estos protocolos tendrán que manejarlos también. Bien, profesor, esto que usted está mostrando lo puede mandar eh, al WhatsApp o algún lugar para leerlo bien. Lo que pasa es ya, que se los voy a yo enviar. yo solo puedo ver la clase por el celular y se ve muy pequeñito. Ya, se los voy a enviar al WhatsApp. Mañana sí, ya. Mañana se los envío para que lo tengan. Ya, profesor. En mi caso, me gustaría Dudas, si lo preguntas, puede enviar al correo Iris sí, Riquelme. envíeme. Ya, pero de ahí me lo envía a través de WhatsApp y yo se lo reenvío a su correo. ¿Está usted incorporado en el WhatsApp? Sí, Ya, perfecto. Dudas, preguntas, consultas. ¿No hay dudas? Ya. Vamos a seguir. Ayúdenme, por favor. Vimos, aquí está, por eso les hablaba yo ayer, porque esto lo vimos. El protocolo general de manejo, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí estaba la introducción, estaban los objetivos, estaba el profe, alcance. Por eso me extraña que... disculpe Ah, que disculpe que lo moleste. ¿Usted sería tan amable de enviarme todo ese material que yo no tengo nada de eso? ya, pero este material se lo voy a enviar cuando termine de pasar este material, porque este material van a tener que trabajarlo ustedes, ¿ya? Lo demás se lo voy a enviar.
¿Le quedó más o menos clarito? ¿Sí? Sí, Ya, ok. Tenemos esto y las medidas de gestión. Dijimos, hablamos del coordinador de la información. Esto también, las medidas de difusión, el autocuidado, los servicios higiénicos también lo hablamos. Y esto también. Bien. Previo a la reapertura, se deberá realizar una limpieza y desinfección exhaustiva del establecimiento, siguiendo las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección en espacios de uso público y lugares de trabajo indicada en el protocolo limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. Ese protocolo lo tienen que bajar ustedes, pues, ¿ah? Lo tienen que bajar. Se recomienda que la desinfección sea de carácter periódico y cada vez que se estime que sea necesario. Además, ha de realizar una ventilación natural en el momento de la limpieza y desinfección del establecimiento, asegurando la renovación de aire suficiente, ¿no es cierto?, en el establecimiento. Una vez funcionando, se deberá tomar en consideración lo siguiente. Respecto a las entradas y salidas, disponer zonas segregadas de entrada y salidas con señalética visible a distancia y establecer en las entradas salidas de desinfección de manos y de zapatos por medio de pediluvios. Siempre me cuesta esa palabra. ¿Los que están funcionando tienen pediluvios para los zapatos? Sí, profesor. sí. Ya el resto, sí, Sí, yo ya también. todos. Perfecto. Restringir la cantidad de accesos, ya restringir la cantidad de accesos disponibles y dejar habilitados los accesos principales. Ahora, el número de clientes respecto a los establecimientos. El número de clientes deberá respetar siempre reglas de aforo que aseguren el distanciamiento social obligatorio. Debemos organizar mesas y escritorios de forma en que se pueda cumplir con el debido distanciamiento social entre personas. Solo se recomienda marcar en el piso el espacio a considerar entre clientes, turistas, en distintos lugares para evitar aglomeraciones. Debemos facilitar el preregistro de los clientes turistas por medios digitales. Disponer de lavamanos con jabón o alcohol gel para uso de los clientes, turistas como de los trabajadores. Evitar el intercambio de material impreso como folletos, tarjetas de presentación que faciliten la transmisión del COVID. Siempre reforzar la comunicación de las medidas básicas de prevención sanitaria. Ahora bien, tenemos claro de que la administración debe definir, implementar y controlar un plan de limpieza, desinfección y sanitización. Principalmente a las orientaciones referido en el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. Ese protocolo también existe, tienen que bajarlo, ¿ya? Se llama Protocolo de Limpieza y Desinfección de Ambientes COVID-19. La rutina de limpieza y desinfección tiene que ser diaria antes de la apertura. La rutina de limpieza y desinfección para mobiliario, los elementos decorativos y otros objetos del establecimiento deberá realizarse de la misma manera.
Ahora, debemos realizar una limpieza especial en zonas de alto contacto: botoneras, manillas, mamparas, pasamanos, manillas de las puertas, muebles, teléfono. Donde más se encontró agente COVID en contacto en Santiago fue en los botones de los ascensores, ¿ah? Y en las manillas de las puertas. Debemos mantener los espacios ventilados adecuadamente y para las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo, acrilitonillo. En todo caso, uso de guantes de látex se recomienda que sea sobre un guante de algodón. Implementar especialmente las siguientes recomendaciones. Y esto es re importante. Usar desinfectantes certificados con los que generalmente opera el establecimiento y o utilizar sistemas de higienización en caso de no contar, profesional en caso de no contar con los productos de una higienización profesional. Para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de desinfectantes comerciales. Atención, el cloro es el desinfectante más económico y el que actúa de mejor forma en contra del COVID. Y esta es la medida. Cuando utilizo cloro comercial de 50 gramos por litros, debemos añadir 25 milímetros de cloro en un litro de agua. Reitero, 25 ml de cloro en un litro de agua. Un momentito. Ok. Hay una preocupante de la situación, una residencia sanitaria en Calama que me estaban preguntando en relación a algunas cosas que está llena, puro venezolano. Medio delicado el tema. Sí, en Iquique llegan muchos venezolanos contagiados igual. Imagínense. Ya. Antes de seguir, por favor, me salté acá, por favor, donde dice rutina de limpieza e desinfección diaria. Lavar los mantenes, servilletas y ropa de trabajo a más de 60 grados Celsius. A más de 60 grados Celsius está claro que el COVID muere. ¿Ya? A más de 60 grados Celsius. Vuelvo a reiterar, el desinfectante cloro comercial de 50 gramos por litro, debemos añadir 25 ml de cloro en un litro de agua. Ahora, si usamos el desinfectante comercial, ojo, el desinfectante comercial de 40 gramos del litro, tenemos que añadir 30 ml de cloro en un litro de agua. Por ejemplo, una cucharada de sopa equivale a 15 ml, por lo tanto, agregaríamos 2 cucharadas de sopa para un litro de agua. En superficies que no se pudiese utilizar cloro, se utiliza etanol al 70%. Implementar especialmente las siguientes recomendaciones para la limpieza y desinfección de prendas. Las prendas textiles deben lavarse en forma mecánica en ciclos de lavados completos entre 60 y 90 grados Celsius. Para la manipulación de las prendas textiles sucias se utilizará guantes. Yo ahí recomiendo la compra de bolsas hidrosolubles que no
para nada son caras. Usted no tiene cero contacto y lo ingresa a lo que significa el lavado. Esta bolsa desaparece. ¿Dónde Jamás. venden ese tipo de bolsas? Estas bolsas venden en las farmacias y algunos supermercados. ¿Ya? Está claro que no debe sacudirse la ropa para lavar. Para ambos procedimientos, el personal de limpieza utilizará equipos de protección individual adecuado, es decir, guantes, delantales, etcétera, dependiendo del nivel de riesgo en que se considere cada situación, y se desechará en forma segura tras cada uso, procediendo posteriormente a realizar el lavado de mano. ¿Está claro? ¿Dudas, preguntas, consultas? Yo tengo duda todavía con respecto al tema de los guantes. En el protocolo que hay del paso a paso habla de que no pueden ser quirúrgicos. Nosotros usamos esos amarillos de látex, pero esos no son desechables, pues se pueden ocupar varias veces. Sí, ¿Eso sirve o no sirve? sí, sí sirven. Por ejemplo, en el caso nuestro, acá a Garzón, o sea, a cada área se le pasó guante. Por ejemplo, acá a Garzón, ellos ya lo tienen implementado como su equipo para limpiar cuando llegan. Y se les Ya, pasó una pechera, pero reutilizable, que es grande y le cubre harto su otra ropa. ya, ¿Eso es perfecto. aceptable? ¿Es Sí, pero aceptable o no? es aceptable desde el punto de vista de que usted también tenga un adecuado manejo. Ojo ¿Ya? con eso, que tenga un adecuado manejo. Es decir, si yo voy a usar ese tipo de guante, podría, por ejemplo, después del uso, administrarle cloro, cosas así. Pero ojo con eso, ¿ya? Ok. Dudas, preguntas, consultas. Bien, pues, si no hay preguntas, no hay respuesta. Tengo otra duda. ¿Qué le pasó? Pero es un caso este es un caso práctico, ¿ah? Lo que Ya, pasa es que uno de los trabajadores no vino por 2 días a trabajar y ya, recién hoy informa de que él ha sido contacto estrecho y por eso no ha estado viniendo. Pero a él ya. no él se fue a tomar el test. ¿Cuántos días se demoran en darle el resultado? De 2 a 3 días. Ya. Y De dos ahí, a... pero en el caso de los que estamos trabajando con él, ¿qué hacemos? Si usted se considera contacto estrecho con él, debería ir a lo que significa el ente de salud y explicar la situación para ver si es considerado o no. Pero todo depende de la sintomatología y demás. Él no tiene ningún síntoma, solamente se ausentó y recién hoy día me dice que estuvo con contacto con una persona y que recién hoy día se tomó el examen, o sea, tenemos que esperar como 2 o 3 días para recién saber el resultado de él. Los Sí, demás, los demás trabajadores están todos bien porque además he sido súper catete con el distanciamiento social. perfecto, perfecto, tiene que serlo. Ojo, acuérdese que no hable con el resto de los trabajadores de que posiblemente ese trabajador esté contagiado. No hable eso con los restos de los trabajadores. Mire que se tergiversa lo hecho. Recuerde que yo les dije a ustedes, nunca den nombre ni demás, hasta que Sí. se tenga el resultado, ¿ah? No, pero ya saben porque él mismo se comunicó con alguien de la cocina y le informó, ya todos saben. Todos saben. Pero, pero no por mí. ¿Y cómo han actuado el resto? ¿Tranquilo? Sí, igual Ya, están, o sea, están tranquilos, pero yo creo que igual están preocupados porque se demoró mucho en comunicar, pues, porque él empezó a fallar ayer, pero apagó el teléfono, no respondió. Entonces, si él tenía la sospecha, tenía que haber avisado inmediatamente a por mí, supuesto, por supuesto. pero recién hoy en la tarde, después de haberlo llamado harto.
No, pues no, no. Eso fue algo muy irresponsable. Muy, muy irresponsable, muy irresponsable. Bien, pues chiquillas, chiquillos, que tengan de nada, que tengan un buen fin de semana. Descansen, un abrazo para todos ustedes, cuídense. Muchas gracias, Gracias, Chao. profe. profe. Chao.